primer Facebook Live de Agenda Cero, en esta iniciativa que hemos tenido que se llama Encuentros por la Niñez. En esta iniciativa vamos a estar nosotros platicando diferentes viernes con personas de asociaciones, instituciones, fundaciones, para poder visibilizar la violencia de la niñez infantil, un tema definitivamente preocupante en México, y pues vamos a estar hablando de las diferentes causas que apoyan estas fundaciones, asociaciones e instituciones. Vamos a estar aquí todos los viernes a las 7 de la noche, cada 15 días. No se lo pierdan. Este es el primer Facebook Live, temporada 1, escenario 1. Y pues tenemos el gusto, obviamente, de platicar el día de hoy con Rodrigo Garrer. Rodrigo, pues es director general de Fundación Agenda Cero y hoy está con nosotros para platicarnos más acerca de la fundación, de todo el trabajo que realizan, de todo el acercamiento que tienen con niños y niñas y también un poco de los resultados que han logrado. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, bien. Pues muy emocionado, la verdad, de comenzar esta primera temporada y todo lo que hemos planeado con este proyecto. Tenemos invitados de lujo que vamos a estar platicando con ellos. Y bueno, pues feliz, feliz de estar aquí con este primer live. Buenísimo. Pues si nos quieres contar un poquito en este momento para empezar a conocerte, para empezar a conocer a Rodrigo Garrer, director, acerca de ti, cuál es tu trayectoria, cómo llegaste a la fundación. Perfecto, bueno, pues yo soy psicólogo, soy criminólogo y soy fundador y director general de Agenda Cero, una organización civil en la que nos dedicamos a trabajar para la prevención de la delincuencia en México. Y bueno, pues es un proyecto que nace hace 3 años, que nace particularmente pues de mi formación académica desde que yo estaba estudiando, pues me interesó muchísimo como esta parte de cómo poder prevenir y de cómo poder incidir en la criminalidad. Y bueno, pues uniendo estas dos disciplinas, que son la psicología y la criminología, hice mi tesis llegué al tema del sistema penitenciario y de las cárceles en México. Entonces hice mi tesis con mujeres privadas de la libertad, particularmente con el tema de maternidad y todo lo que implica ser madre en prisión, lo que implica ser mujer en prisión. Y bueno, pues a partir de esa experiencia y después tuve también la oportunidad de trabajar en un proyecto increíble, también desde la sociedad civil, en diferentes cárceles y en diferentes reclusorios, tanto en la parte, digamos, operativa, dando talleres con personas privadas de la libertad, como en la parte de investigación. Hicimos varias investigaciones en temas relacionados con las cárceles de México y cuál es la realidad del sistema penitenciario. Y bueno, pues también parte de esa trayectoria y de conocer pues lo que sucede y lo que sucede detrás de las cárceles y lo que sucede con el tema de criminalidad en nuestro país, es que se inició este proyecto de la fundación. En ese momento, pues, eh, pensamos, necesitamos hacer algo para poder prevenir toda esta violencia que vivimos en el país, y es como comienza Agenda Cero con un proyecto social encaminado 100% a la prevención, ¿no? A la prevención, que es hasta ahorita nuestra misión y parte de lo que guía nuestros programas y lo que hacemos en la organización. Pues sin duda, definitivamente muy, muy joven Ro le decimos de cariño, y ya tiene una gran trayectoria trabajando en diferentes causas, ¿no? Definitivamente es muy preocupante la situación en el país y creo que tener a gente como tú, tener diferentes iniciativas de este tipo, pues yo creo que y confío, ¿no? En que haremos una diferencia, ¿no? En México. Pero a ver, cuéntanos un poquito. Entonces tú trabajaste en cárceles, estuviste de cerca con mujeres y demás. Ahora, ¿cómo surgió esta historia? O sea, ¿cuál fue ahora sí que el foquito que se te aprendió y cuál fue como la cuestión de la historia de la Fundación de Agenda Cero, ¿no? Cuéntanos un poquito esos caminos, esos pasos que diste.
Claro, pues mira, ese foquito, ese que de alguna manera se prendió en el momento en el que dije, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo. eh, Viene mucho por todo lo que, por todas las historias que yo escuchaba de personas en prisión, de adolescentes, de mujeres, de hombres, que por alguna situación llegaron a estar en prisión. Y pues parte de esas historias es el encontrar también con factores y con la idea de podemos evitar que la gente llegue a prisión, porque en realidad el tema de cárceles es muy interesante y el tema de cárceles es el tema que se relaciona muchísimo con la criminalidad y con la delincuencia, pero en realidad es una respuesta que se da posterior a que se cometa un delito, posterior a que existe el delito como tal, ¿no? Entonces, pues dije, necesitamos crear algo para poder prevenir que la violencia crezca, que la violencia escale hasta convertirse en más delincuencia y evitar que más gente llegue a prisión, porque en realidad, pues las prisiones como una respuesta frente a esta delincuencia, pues ha generado otra serie de problemáticas. Tenemos cárceles desbordadas de personas, tenemos una sobrepoblación penitenciaria, un hacinamiento carcelario en muchos de los reclusorios, y en realidad el tema de seguridad pública pues no se resuelve, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es meter más gente a las cárceles, pero pues fuera de las cárceles las personas nos seguimos sintiendo pues inseguras. Entonces, en realidad el problema de la violencia que vivimos en el país es prácticamente otra pandemia. O sea, estamos hablando de un tema sumamente grave, en donde cada vez pues hay más delitos, cada vez la incidencia delictiva pues va en aumento, sobre todo delitos considerados como graves. Estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de homicidios, de delitos relacionados con drogas, de delitos relacionados con la delincuencia organizada. Eh, pero bueno, pues el tema de seguridad pública pues no está resuelto. Una de las ideas que me parece muy impactante es que en realidad en el país no sabemos cuál es el delito que con mayor frecuencia vivimos. O sea, y no lo sabemos porque todos los delitos tienen una cifra negra altísima. Es decir, los delitos que no se denuncian son más de los delitos que se denuncian. Y estamos hablando de más del 90%. Un 93.2% es la cifra negra de la delincuencia. Entonces, en realidad, no sabemos cuál es el delito o los delitos más frecuentes en nuestro país, pero lo que sí sabemos son las estadísticas que nos generan los registros que hay con base en las denuncias, con base en toda estos registros de ministerios públicos y de gente que llega a hacer una denuncia. Eh, pero no, o sea, me parece un tema como bastante grave, porque aún así las cifras, digamos, oficiales o las estadísticas son alarmantes. O sea, son de verdad estadísticas de terror, estadísticas de miedo, en donde si esto lo podemos de alguna manera vincular a un sentimiento de inseguridad generalizada que siente la población, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal como sociedad, algo estamos haciendo más como país. Y entonces es cuando empecé a pensar en un proyecto que tuviera que ver con la prevención, con poder evitar todo este escenario catastrófico por el cual está atravesando México. Parte de las estadísticas o parte de los números pues más actualizados nos dicen que el año 2019 es uno de los años en donde se tiene un registro de
de un mayor índice de violencia en el país. Pero si lo comparamos también con las estadísticas del 2020 o con lo que llevamos del 2020, pues el escenario es bastante, bastante similar, si no es que peor. O sea, en realidad la tendencia de la violencia y la tendencia de las cifras delictivas, pues van en aumento, ¿no? O sea, en realidad no estamos resolviendo ese problema, no estamos volteando a ver el tema como tal, y esto ha generado pues otros problemas sociales como es la normalización de la violencia. De alguna manera nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera, ¿no? Y para nosotros es normal prender la televisión, escuchar las noticias y ver la cantidad de violencia que desde mi punto de vista pues nos ha rebasado, ¿no? Ya vivimos en una sociedad rebasada por la violencia, rebasada por la delincuencia, y nos hemos acostumbrado, ¿no? Desafortunadamente, pues esa normalización, esa costumbre, pues nos lleva también a pues no hacer nada, ¿no? O a generar estrategias que en realidad pues sigue todavía esa tendencia, es decir, el problema pues no está resuelto. Y si lo vemos también desde el punto de vista económico, ¿cuánto nos cuesta la violencia en el país? O sea, nos cuesta muchísimo estar sosteniendo todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad pública, todo lo que tiene que ver con ministerios públicos, con jueces, con juezas, con todo el sistema penitenciario. La cifra que hemos encontrado desde Agenda Cero y desde las investigaciones que hemos realizado es que la violencia en el país nos cuesta 4.57 billones de pesos. Estamos hablando de 238 mil millones de dólares, lo cual es muchísimo. O sea, es muchísimo dinero el que se invierte en un tema que no está resuelto. Entonces, pues parte de ese escenario y con todos estos elementos y con todas estas historias detrás de las cárceles, de los adolescentes, de las mujeres que están en prisión, pues es que me llevó a pensar en poder crear un proyecto que tuviera que ver con prevenir, porque en realidad creo que la política de seguridad pública que tenemos en el país no es una política pensada desde la prevención. Es una política en donde tenemos una Guardia Nacional pensada desde el combate a la delincuencia, ¿no? Pero no se piensa desde, o pocas veces se piensa desde la prevención. Entonces, pues con esa iniciativa y con ese escenario es el que me llevó a juntar a un grupo de personas que se sumaron desde un inicio a la fundación y dijeron, pues hay que hacer algo por este país, hay que hacer algo por este México, y es como comenzó esta organización civil hace 3 años. Sí, no, lo que dices es definitivamente muy importante porque no solamente la violencia está impactando en cuestiones sociales, ¿no? Sino también definitivamente cuestiones económicas dentro del país, pues está permeando toda la sociedad de diferentes maneras, ¿no? Entonces, algo que mencionas y creo que es muy importante es esta parte de las cifras negras, ¿no? Dentro de las cifras negras hay mucha gente muchas mujeres, ¿no? Que por miedo no denuncian a las personas que los agreden. Hay también muchas personas que no se atreven, que no creen, ¿no? Y no confían en el sistema de nuestro país, desafortunadamente. Y creo que uno de ellos y parte de lo que trabajamos en Agenda Cero son los niños, ¿no? Los niños creo que están muy dentro de estas cifras negras, dentro de esta incapacidad que tienen para levantarse y para denunciar, ¿no? Y no solamente eso, sino que a veces incluso llegan a sentir la violencia como parte de su realidad, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta que la realidad que están viviendo no es la realidad que deberían estar viviendo, ¿no? Que tienen derechos, que tienen derecho a una vida digna, una vida pues sana, ¿no? Con un entorno familiar sano.
Entonces, yo creo que es muy importante subrayar esto y a partir de esto quisiera yo que nos platiques un poquito acerca del proyecto Cero Violencia, ¿no? Que ha sido de alguna manera el motor de Agenda Cero estos 2 años, el trabajo con niños y niñas sobrevivientes de violencia. Y que definitivamente pues estamos trabajando en ello, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, si nos quieres platicar tú un poquito más acerca de eso, acerca del proyecto Cero Violencia, con qué instituciones han trabajado, cómo se conformó, ahora sí que cuéntanos un poquito la historia también de Cero Violencia. Totalmente, pues mira, la historia de este proyecto va mucho con el tema de la fundación. Cuando nosotros creamos ese objetivo y esa misión y nos pusimos a pensar en vamos a crear este proyecto, teníamos que tener una idea pues aterrizada, porque en realidad podemos hablar de prevención de la violencia desde muchos enfoques. Y entonces en ese camino y en esa investigación nos dimos cuenta eh, de dos cosas. El tema de la niñez y el tema de la adolescencia en México está sumamente vinculada a la delincuencia. En realidad, los cárteles, la delincuencia organizada cada vez está volteando a ver a niños y adolescentes para atraerlos a esta parte de las redes criminales, eh, lo cual nos parece sumamente grave porque pues entonces estamos creando con la niñez y con la infancia en México pues prácticamente delincuentes, ¿no? Entonces quisimos crear un proyecto que fuera encaminado a poder incidir en este sentido y poder impactar a niños y adolescentes, y nos dimos cuenta también que en esta parte que hablabas de las cifras negras, hay muchísimas situaciones relacionadas desde muchos enfoques con niños que están siendo víctimas de la violencia. O sea, no solamente están, eh, están volteándolos a ver desde la parte, digamos, de la delincuencia organizada, sino también están siendo víctimas de muchos delitos. Y tenemos una cifra negra todavía más grande o todavía más fuerte con relación a la violencia infantil, porque muchas veces la violencia infantil eh, empieza en casa, ¿no? O empieza en el círculo como más cercano que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, entonces difícilmente llegan a levantar una denuncia, difícilmente llegamos a enterarnos como de este tipo de casos, ¿no? Entonces decidimos crear este proyecto Cero Violencia, en donde se dirige específicamente a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de algún delito. En realidad a nosotros no nos gusta llamarlos víctimas como tal, porque me parece que es posicionarlos como en ese lugar. Nosotros les llamamos sobrevivientes de la violencia, porque pues también hay que notar y hay que subrayar que hay niños que no sobreviven a esa violencia, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, pues creamos este proyecto y lo comenzamos a trabajar de la mano con instituciones que pertenecen a la Fiscalía General de Justicia, particularmente con el Centro de Estancia Transitoria de la Fiscalía y con la Agencia 59, que es directamente donde llegan las niñas y los niños a realizar una denuncia por algún delito. Para nosotros, este proyecto ha sido nuestro proyecto o de los proyectos principales que tenemos. Creo que es sumamente importante poner fin a la violencia en contra de la niñez como una prioridad, porque también volvemos a lo mismo, lo que nos dicen las cifras no hacen justicia a la realidad, no representan la cantidad de niñas, niños y adolescentes que hoy en día están viviendo alguna situación de violencia. A nivel mundial se calcula que 1 de cada 2 niños de 2 a 17 años vive violencia en su contexto
vive algún tipo de violencia en su contexto más cercano, 1 de cada 2. O sea, es gravísimo esas cifras. eh, y si eso lo juntamos con el tema de denuncia, como tú decías, que nos llegan a denunciarse por desconfianza, por no creer en las autoridades, por impunidad, por corrupción, por miles de problemas que sabemos que existen en México, pues la situación es bastante grave, ¿no? Entonces iniciamos este proyecto Cero Violencia y con una metodología de teatro infantil. Trabajamos a través del teatro para poder evitar que reproduzcan esos patrones de crianza negativos y que reproduzcan toda esa violencia que han aprendido, porque desafortunadamente los niños con los que trabajamos, digamos, son los más violentados de los más violentados. O sea, son los casos que de verdad tienen que ser sumamente graves, o tienen que ser mediáticos, o tienen que ser eh, bastante grandes para que lleguen al Ministerio Público, para que lleguen a denunciarse y para que pueda iniciarse una carpeta de investigación. Entonces, pues los niños que han vivido esas historias de violencia crecen aprendiendo que la violencia es normal, que la violencia es la manera en la que pueden imaginar, en la que pueden jugar, es la manera en la que conocen el mundo. Entonces es la manera en la que se relacionan también. Entonces este proyecto está específicamente realizado para poder enseñarles a los niños que hay otra manera de vivir, que la violencia no es el camino y que podemos romper eh, con ese ciclo de la violencia, porque creemos que es el escenario ideal para poder prevenir que ellos reproduzcan violencia, pero aparte que crezcan en ese contexto, y después cuando tengan hijos y cuando tengan familia, se repitan esos patrones. Entonces, pues nosotros trabajamos desde esta parte artística, desde una metodología teatral, con temas fundamentales como lo es la empatía, por ejemplo, ¿no? Nos parece fundamental trabajar el tema de la empatía, porque a través de la empatía es como se va a poder romper como con esta violencia, un trabajo de comunicación, un trabajo de cómo se relacionan entre niñas y niños. eh, y bueno, sin duda hemos aprendido muchísimo de este proyecto. Cuando se inició este proyecto en el 2018, pues no sabíamos realmente a lo que nos enfrentábamos. En algún momento en nuestras primeras sesiones se nos hacía como bastante complicado, porque literal los niños se te iban a golpes, ya sabes, de toda esta ira y de todo este enojo y de todas estas cargas emocionales que llevan cargando. Entonces, pues tuvimos que aprender. Ahora sí que dijimos, ¿sabes qué? Este es un reto, es un gran reto, vamos a tomarlo, pero aparte de que es un gran reto, es necesario. O sea, nos dimos cuenta desde las primeras sesiones de este proyecto, que lo que estábamos haciendo era sumamente necesario eh, para poder enseñarles a los niños a crecer y a pensar y a ver y a mirarse y a entenderse desde otro lugar, con otra perspectiva y por supuesto sin violencia. Es un trabajo que hemos ido construyendo, que nos ha costado, bueno, sin duda muchísimo, muchísimo trabajo, pero que decidimos tomarlo como un reto. Decidimos crear las estrategias que nos iban a permitir trabajar con niños, con niñas, y bueno, el proyecto ha ido creciendo, ha ido evolucionando, y hemos ido mejorando esta manera de trabajar desde que iniciamos el proyecto. Pues sin duda, la verdad es que sí ha sido un gran reto y lo sé y lo digo de primera mano porque he estado ahí junto a ti. Y es un reto poder también enfrentarse como sociedad y verlo también, ¿no? En este sentido, yo te quiero hacer una pregunta. Tenemos aquí a Line, nos hace una pregunta desde el Facebook y
y es qué pasa con los niños ahorita en la pandemia, ¿no? Todos aquellos niños que están viviendo en un hogar donde a lo mejor existe violencia, no tanto solamente hacia ellos, sino dentro de la familia, ¿no? Que son, a lo mejor no están siendo violentados directamente, pero pues son testigos de violencia y al final de cuentas termina siendo una violencia para ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Nos puedes platicar un poquito de qué está sucediendo ahorita en la pandemia con estos niños? ¿Qué está pasando con estos niños en México? ¿Se están tomando acciones? ¿No se están tomando acciones? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Mira, sin duda es un tema bien interesante, me parece una gran pregunta porque estamos viviendo una situación en la que ha desencadenado otro tipo de problemáticas y a partir de la pandemia, pues evidentemente la instrucción de quédate en casa, la instrucción de quedarse dentro de los hogares para poder evitar cualquier tipo de contagio y cualquier tipo de riesgo, ha desencadenado que también se generen otro tipo de violencias que van más desde la parte, desde dentro de los hogares, ¿no? Desde la parte de las casas, sobre todo en el tema de mujeres, sobre todo en el tema de violencia familiar y sin duda violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Las cifras sin duda se han aumentado. ¿Por qué? Porque pues hay crisis, porque todos estamos en estrés, porque es una incertidumbre, porque no sabemos para dónde va esta situación, tratamos de entender, tratamos de adaptarnos, pero bueno, eso genera muchísimas tensiones dentro de las familias, mucha tensión dentro de los hogares que sin duda se ven reflejados en la parte de la violencia en contra de niñas y niños. Desafortunadamente todavía estamos en una etapa de la pandemia en la que esos números que nos pueden mostrar la realidad o que nos pueden de alguna manera acercar a la realidad de conocer cuánta violencia ha aumentado, todavía no los tenemos. En realidad, eh, pues sí, un tema importante para poder conocer estos números es la denuncia, pero si no hay denuncia o si no hay instituciones que permitan realizar esas denuncias, o si simplemente por un tema de precaución, pues no llegan a solicitar ayuda, desafortunadamente no llegamos a conocer este tipo de casos, pero estoy muy seguro que viene muy pronto, nos vamos a enterar de todos los efectos que ha dejado o que sigue dejando esta pandemia y pues sin duda hay que estar atentos a esa situación. Y en este sentido, Tania nos hace otra pregunta y es, yo por ejemplo estoy en mi casa, ¿no? ¿Qué pasa con con el silencio, con el no hacer caso? A lo mejor yo estoy en mi casa, estoy tranquila, no tengo ningún tipo de violencia aquí, pero estoy escuchando que mi vecino es violento, ¿no? Que está violentando no solamente a sus hijos, a lo mejor a su esposa, no lo sé, ¿no? Que se está viviendo un ambiente de violencia cerca y la gente, no sé, por miedo, por no saber cómo, eh, no a lo mejor apoya, no denuncia, a lo mejor puede ser una denuncia anónima, no lo sé, ¿no? ¿Qué pasa con esta situación así? ¿Tú nos puedes dar como un indicador de qué podemos hacer en este caso para poder, pues de alguna manera contribuir, ¿no? A que estos números, pues si no bajen, al menos se esté alzando la voz. ¿Qué nos podrías decir en este sentido? Esta situación que pones, este escenario es México. O sea, en realidad todos hemos estado, todos conocemos a alguna situación, todos estamos de alguna manera, la violencia nos ha tocado directa o indirectamente conocerla, todos, la mayoría hemos sido víctimas de algún delito o sabemos de personas cercanas de algún delito. Y este tipo de casos en donde yo sé de un caso que mi vecina y se escuchan ruidos y los niños lloran, es demasiado común. Desafortunadamente, lo que pasa en México es que vivimos en una cultura de que lo que pasa en casa es algo privado y entonces pues yo no me voy a meter, yo no, yo simplemente pues qué terrible situación, pero difícilmente las personas
pueden llegar a denunciar este tipo de situaciones, ya sea por miedo, ya sea por no meterse en una situación ajena. Es muy común. Sin duda existen las denuncias anónimas, existen muchísimas instituciones que pueden brindar una asesoría, que pueden evaluar cada caso, que pueden ver cuál es la situación también, ¿no? Nosotros, si se ponen en contacto con la Fundación Agenda Cero, nosotros podemos acercar la información necesaria para poder hacer la denuncia o para poder investigar qué sucede en este tipo de casos, dependiendo de cada historia, dependiendo de incluso de si es Ciudad de México, si es Estado de México, si es fuera algún otro estado. Pero bueno, yo los invitaría a la denuncia, o sea, a no quedarse callados, a poder pensar en un tema como sociedad, ¿no? En un tema como sociedad. Si queremos mejorar la situación y si queremos ser un mejor México y una mejor sociedad, es una tarea de todos. Sí, por supuesto, el silencio creo que es el peor de los enemigos, ¿no? El estar en una situación o escuchando, creo que debemos hablar, creo que debemos decir. Aquí también nos preguntan si habría, Miguel nos pregunta si habría algunos medios para validar estas denuncias a través de redes sociales. No sé si tú conozcas de alguna institución o bueno, si directamente, como dijo también Rodrigo, pues pueden comunicarse con Agenda Cero, escribirnos y ya encontraremos la mejor manera de canalizarlo, pero no sé si tengas tú en este sentido alguna recomendación. Para realizar una denuncia de cualquier situación tiene que ser con una institución que tenga la autoridad para poder generar una carpeta de investigación y poder realizarlo. Eh, difícilmente se va a poder realizar a través de redes sociales. Yo creo que tendríamos que ver, hay algunos portales incluso que se pueden hacer denuncias anónimas a través de internet o a través de portales de instituciones o de ministerios públicos, dependiendo de cada uno de esos casos, pero bueno, sin duda también pueden acercarse a la fundación para obtener información. Bueno, pues está ahí la invitación, ¿no? A que estemos nosotros pendientes, ya saben, denunciar. Digo, no estamos aquí como un poquito en este sentido, sino platicando con Ro, pero pues ya que sale el tema, pues es importante, ¿no? Que denunciemos y que sepan que Agenda Cero está aquí para apoyarlos si supieran de alguna situación así, ¿no? Y quisiera yo volver un poquito al proyecto Cero Violencia, ¿no? Que nos platiques un poquito. Sé que hace poquito sacamos un reporte, salió un reporte del 2019 y hay cifras interesantes que dan resultados de lo que estamos haciendo, ¿no? Que tiene efecto esta cuestión del proyecto Cero Violencia, del teatro en los niños, de la forma de canalizar sus expresiones. ¿Nos puedes platicar un poquito de estos números? Ahora sí que cómo vamos, ¿no? Un resumen. Claro, mira, en realidad el proyecto Cero Violencia, como te comentaba, tiene el objetivo de prevenir la violencia. Sin embargo, en ese esquema y en esos talleres nos hemos dado cuenta que tenemos más impactos, que no solamente es la prevención de la reproducción de la violencia, sino también estamos incidiendo a un nivel emocional, a un nivel social, a un nivel físico, porque también la violencia genera estragos y genera efectos y consecuencias en estos niveles, tanto a nivel emocional, físico, como la parte neurológica también, ¿no? Entonces, parte de este proyecto es poder incidir en el desarrollo integral infantil de niñas, niños y adolescentes. Trabajamos desde una etapa maternal, desde niños de 1 año de edad hasta adolescentes de 17 años de edad, en donde conocemos que cada etapa es fundamental poder reforzar y poder incidir en todo
en todo sentido, sobre todo pensando, por ejemplo, en los niños más chiquitos, cuando trabajamos con maternales, cuando trabajamos con preescolares, es fundamental el trabajo que realizamos para poder no solamente evitar que reproduzcan la violencia, sino también poder ayudarlos a crear conexiones neuronales, a poder a que se puedan desarrollar de la mejor manera posible, a que tengan esa oportunidad que pues no, desafortunadamente pues no han tenido en la vida. Y cada etapa la hemos construido con base en lo que necesitan, en identificar necesidades, en ver cómo podemos ir mejorando, obviamente también los indicadores de medición, porque nos interesa mejorar el trabajo. Si no podemos medir algo, no podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, pues hemos ido avanzando desde que iniciamos este proyecto hasta el momento. Hemos impactado a más de 600 niñas y adolescentes. Hemos hecho más de 350 talleres directamente operativos. Hemos trabajado con instituciones como por ejemplo el DIF, también el DIF Ciudad de México, con las instituciones de la Fiscalía General de Justicia, con algunas casas hogar, con algunas casas de atención a niñas y niños en situación migrante. O sea, hemos como diversificado este proyecto llevándolo pues más lejos, ¿no? Y poder impactar a algo que tenemos muy claro y que queremos hacer en la fundación es impactar a más niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido del proyecto, tanto Miguel como Patricia nos preguntan, ¿crees que se puede replicar este modelo trabajando con teatro y ahora que pues de alguna manera la Secretaría de Educación está apoyando este tipo de programas en las escuelas? ¿Crees que se podría replicar y llevar a cabo este proyecto Cero Violencia, tanto en escuelas públicas como en comunidades? 100% sí, lo que nosotros estamos haciendo es poder eh, encontrar la manera de crear un modelo que pueda ser escalable en otros contextos de instituciones, sobre todo pensando en casas hogar, porque también la situación de las casas hogar en México es todo un tema, y que pueda ser replicable este proyecto en esos contextos para prevenir la violencia. Me parece muy interesante poder también llegar a las escuelas, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de la educación, llegar a donde estén los niños, ¿no? En realidad es un tema de niñez, es un tema de poner fin a la violencia en la niñez, y creo que la etapa en la que podemos prevenir que este futuro cambie y que tengamos un panorama mejor es desde la niñez. Sin duda, comenzar en la primera infancia es fundamental, reforzarlo con niños más grandes, con adolescentes en diferentes contextos es fundamental. Y bueno, nosotros que trabajamos a través del teatro, el teatro también es como muy versátil en ese sentido, ¿no? O sea, tiene como esta parte de versatilidad, de poder adaptarse, eh, de poder crear, de poder imaginar, de poder ser, porque a pesar de que nosotros trabajamos con teatro infantil, no hacemos obras de teatro, ¿no? Lo que nosotros hacemos es fomentar la imaginación, fomentar la creatividad, que los niños puedan crear sus historias, que los niños puedan crear sus personajes, que puedan imaginar sin violencia, porque también nos hemos encontrado en este camino con niños que vemos que la violencia los ha atravesado tanto en sus historias, ha atravesado tanto sus vidas, que imaginan con violencia, ¿no? Entonces también es poder intervenir en esa parte creativa, pero sin duda lo que queremos hacer es un modelo replicable de este proyecto Cero Violencia. Y en este sentido, ¿no? Que platicas acerca del modelo, que tal cual es, digamos, un modelo cualitativo, ¿no? ¿Cómo miden ustedes, o cómo medimos, más bien en Agenda Cero, si nos quieres platicar más, cómo medimos estos resultados, ¿no? Al trabajar con teatro, pues no pueden ser tan cuantificable, pero si nos quieres platicar un poquito esto.
Claro, tenemos medición tanto cualitativa como cuantitativa. Obviamente, pues la parte de los indicadores de observación, de los contenidos, ver cómo la trayectoria de los niños de manera grupal y de manera individual, pues se carga un poquito más la balanza hacia la parte cualitativa, ¿no? Pero sin duda este proyecto desde que inició lo estamos midiendo a través de instrumentos de evaluación que hacemos tanto para quienes aplicamos el taller, quienes aplican el taller, quienes están en contacto con los niños. Para los niños también hemos generado estrategias para que sean ellos mismos quienes vayan de alguna manera siendo testigos y dando testimonio de sus avances, de sus logros, hemos generado como diferentes instrumentos de medición y bueno, sin duda también la experiencia de los talleres, de la observación, de los indicadores que hay para cada una de las sesiones, de acuerdo al contenido, de acuerdo a los bloques temáticos. Nosotros trabajamos por bloques temáticos, son fundamentales para poder dar resultados. Es un tema que seguimos construyendo, es un tema que nos es relevante poder encontrar formas de dar resultados para poder visibilizar que lo que estamos haciendo funciona y seguimos trabajando en ese tema. Y una pregunta que definitivamente me encanta y te va a encantar a ti también, que nos hace Aline también, y es cómo se puede ayudar al proyecto Cero Violencia. ¿Qué puede hacer toda esta personas que nos están viendo ahorita en el live, todas las personas que siguen Agenda Cero, todos los que tengan afinidad por la causa y que quieran apoyar, cómo se pueden sumar a Cero Violencia? Me encanta esa pregunta porque es lo que necesitamos también y es parte de hacer visible la causa y de hacer visible el trabajo de la fundación, porque obviamente que hemos adoptado esta problemática, pero también llegamos con una propuesta, ¿no? Con una propuesta de trabajo de cómo podemos romper con esto que está sucediendo y cómo podemos crear un mundo mejor. Sin duda, pues que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a llegar a más personas, que más gente conozca de este proyecto, que si saben de alguna empresa que quiera vincularse con nosotros, que quiera hacer un trabajo con nosotros, que si saben de alguna persona, que si saben de algún proyecto. En realidad, el tema del cual necesitamos muchísimo apoyo es en el tema de difusión, en el tema de recaudación de fondos, que también es importante para poder seguir operando. Y nosotros somos una fundación, o sea, que tenemos o sea, estamos legalmente constituidos, somos donataria autorizada y podemos generar muchísimos proyectos con empresas, con personas, con quien se quiera sumar. Tenemos también la posibilidad de realizar servicio social con nosotros, de liberar prácticas profesionales, dependiendo también de la parte de la disciplina, ¿no? De repente requerimos como apoyo en ciertas áreas, apoyo en la parte operativa, apoyo en la parte de voluntariado o en los eventos, pero bueno, sin duda pueden comenzar con la parte de difusión, compartir nuestras redes sociales, compartir nuestra página de internet, compartir este proyecto, hablar de este proyecto, porque si no comenzamos a hablar de este proyecto, nos va a costar más trabajo. Recientemente también lanzamos una campaña que se llama Voces, ¿no? Que justamente el objetivo es poder darle voz a todos esos niños y poder ser la voz, y creo que ser la voz puede ser cualquier persona que se quiera sumar y que quiera ser parte de la causa. Claro, ¿no? Y me ganaste ahí el comentario, ¿no? Acerca de la campaña esta que lanzamos de #Voces. Creo que es importante empezar por ahí, ¿no? Y nosotros pensando en la cuestión de qué vamos a hablar, fue el principal acercamiento, empezar a hablar de esto, empezar a visibilizarlo, empezar a hacerlo como una cuestión real en México, que se dé cuenta que existe
pues esta problemática, ¿no? Y poder llegar a más gente creo que es lo más necesario, ¿no? Y también agregaría yo que pues definitivamente pueden escribirnos a Agenda Cero y expresar exactamente cuáles, si tienen alguna idea, alguna forma, ¿no? De que puedan, no sé cómo lo ves tú, Ro, pero que puedan ellos colaborar si surge alguna idea o algo. Creo que Agenda Cero eso tiene, ¿no? Y es un equipo de gente que está y se identifica con la causa y lucha por ella, ¿no? Entonces, Y es un creo equipo, que eso también, ¿no? que te interrumpa, Alice, Adelante. es un equipo de personas que se han sumado a la causa, que todos los días se levantan para poder ser mejor, para poder hacer mejor las cosas, para poder hacer mejor este proyecto con la idea de que sí se puede, ¿no? De que podamos hacer un mejor México, de que podamos hacer un México más seguro. Y si algo caracteriza a las personas que colaboran con nosotros en Agenda Cero es la pasión y es el corazón que está puesto en la causa y que está puesto en los niños, en los adolescentes y que en realidad pues es la causa que hemos adoptado, pero no es nuestra causa, ¿no? La causa es de México, la causa está abierta para las personas que quieran sumarse y que quieran poder realizar algo por esta situación y por cambiar esta realidad. Así es, súmense. Ahora sí que estamos aquí también para escucharlos y estamos leyendo todos sus comentarios y sus preguntas. Y te quería preguntar, por ahí nos pregunta también Adir, si realmente solamente trabajamos en teatro y en este sentido, más bien a través del teatro, ¿no? En este sentido quisiera yo preguntarte, ¿qué otros proyectos tiene Agenda Cero hacia futuro, ahorita, qué estamos planeando? Pues mira, tenemos nuestros proyectos se han desprendido de este proyecto principal, que es Cero Violencia, pero tenemos, por ejemplo, un proyecto de seguimiento que se llama Quiero Ser, que va más dirigido a niñas y niños, pero ya en situación de casa-hogar. Ya cuando pasaron por todo este proceso, ya cuando pasaron por estos centros, por estos albergues, por la agencia y que ya llegan a ser canalizados a una casa hogar porque difícilmente pueden regresar con la familia, eh, es donde podemos generar un proyecto de seguimiento en donde podemos tener un impacto diferente y por supuesto que se trata de otro proyecto porque el proyecto a sí mismo lo requiere y porque las necesidades son otras y porque la institución en sí misma es otra. Actualmente colaboramos con 2 casas hogar que reciben a niños, niñas y adolescentes con este perfil, con un perfil de maltrato infantil, en donde estamos desarrollando este proyecto. Tenemos pues varios proyectos en puerta, tenemos un proyecto Conéctate que va también para prevenir la violencia con adolescentes en situación de riesgo, ¿no? En situación vulnerable, en situación en donde el escenario es bastante complicado, pero todavía no han llegado a ser víctimas o no han llegado a delinquir. Y bueno, tenemos también proyectos ahí para capacitar a servidores públicos, a personas que están en contacto con niñas, con niños y con adolescentes con este tema. Eh, tenemos un proyecto con niños chiquitos, ¿no? Nosotros, pues obviamente también desde la parte de investigación hemos visto que los primeros 1000 días de una persona son básicos para poder generar y para poder sentar las bases de un crecimiento y de un desarrollo sano. Entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto específicamente para maternales, para los niños más chiquitos, para poder generar esta parte de la estimulación oportuna, esta parte de trabajar con ellos para poder trabajar en su desarrollo integral. Pero bueno, son proyectos que se han desprendido de este proyecto principal, Cero Violencia. El objetivo de todos nuestros proyectos va muy dirigido hacia la prevención de la violencia y nuestra metodología, como lo dices, es una metodología de teatro infantil. Pues buenísimo, Ron, no sé si quieras agregar algo más
ya para ir cerrando, si quisieras platicarle a las personas, pues no sé, algo más de qué van a ir estos Facebook Live, a lo mejor un poquito, ya que tú tienes como los nombres a lo mejor de estas instituciones que van a poder estar con nosotros. Pues sí, platicarnos un poquito de qué va este proyecto de Encuentros por la Niñez y ya para despedirnos. Buenísimo, nada más quisiera hacer una reflexión final antes de cerrar el tema y antes de platicarles de Encuentros por la Niñez. Y la reflexión va en el sentido de que nos pongamos a pensar también en las personas que tienen hijos, en las personas que están en contacto con niños, que están en contacto con adolescentes o con los niños que tienen cerca, que podamos hacer una reflexión de cuáles son los momentos en los que podemos llegar a lo mejor inconscientemente o culturalmente a generar violencia, porque muchas veces no es un tema de generar violencia por generar violencia, sino se confunde con la disciplina o se confunde con la educación o se confunde con un tema de crianza, ¿no? De crianza a través de este tipo de mecanismos en donde pues van de por medio castigos físicos, van de por medio descuidos, van de por medio maltratos psicológicos. Entonces yo invitaría como a hacer esa reflexión con los niños que tenemos más cerca en la vida. Y bueno, pues sin duda Encuentros por la Niñez es un gran proyecto, es un proyecto que organizamos junto con todo el equipo creativo y con todo el equipo operativo de la fundación. Es un proyecto que está pensado para sumarnos, ¿no? A esta parte virtual, esta parte de la tendencia de webinars, de lives y de todo este mundo virtual, en donde cada 15 días vamos a tener un invitado o invitada especial, ¿no? Que vamos a estar platicando con él, con ella, sobre diferentes temas. Muchísimos invitados vienen desde sociedad civil, ¿no? En donde lo que buscamos es esa visibilización del trabajo que hacemos la sociedad civil en diferentes temas. Las líneas de temáticas pues van a ir cambiando y bueno, vamos a platicarles más adelante. En realidad, este primer live estuvo pensado para poder darles una introducción a lo que es la fundación, a cómo nace, a cómo se ha ido creando, pero tenemos ya calendarizados algunas sesiones en donde les vamos a platicar más del teatro infantil, les vamos a platicar más del proyecto Cero Violencia, les vamos a platicar más de la metodología, de las instituciones donde trabajamos y bueno, sin duda va a ser bastante interesante estar escuchando, estar rebotando como estas ideas con otras personas y es un proyecto que inicia hoy, que empezamos el día de hoy y que está proyectado para finales de año, para diciembre del 2020. Así es. Pues, Ro, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicarnos más acerca de la Fundación, por nuevamente ahora sí que conectarnos con esta causa, hacernos saber que hay mucho que podamos hacer todavía desde nuestras casas, ¿no? Que no hay pretexto para apoyar una causa y sobre todo para apoyar a los niños y niñas, ¿no? Que son los que nos necesitan, que necesitamos, como dices, necesita nuestra voz, como de idea de la cual surge la campaña Voces que tenemos. Entonces te agradecemos muchísimo, muchísimo, Rodrigo, tomarte el tiempo para estar con nosotros el día de hoy en el live. Y bueno, finalmente a todos los que están con nosotros y que siguen con nosotros, pueden conocer más acerca de la Fundación, empaparse un poquito más. También la Fundación en este momento, y voy a ser como muy, muy honesta y muy transparente, como siempre lo somos en Agenda Cero, necesitamos de fondos, estamos buscando fondos para poder seguir operando estos proyectos de cero violencia. Entonces pueden ustedes apoyar donando en nuestra página de internet, ahí van a encontrar la parte www.agendacero.org y pues también conocer más acerca de la fundación, de lo que estamos haciendo, seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan compartir y apoyar a la causa en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ahora sí que donde quieran encontrarnos, YouTube también estamos con @agendacero.
Y bueno, pues finalmente invitarlos a nuestro próximo Facebook Live, que es el 7 de agosto a las 7 de la noche. Estará con nosotros Rosario Alfaro de la Asociación Guardianes, que trabaja para la prevención del maltrato y abuso sexual infantil. No se lo pueden perder. Guardianes es una gran asociación, un gran compañero de Agenda Cero, de esta causa que tenemos, ¿no? Del proyecto Cero Violencia. Entonces no se lo pierdan, estén con nosotros 7 de agosto, 7 de la noche. Y bueno, no me queda más que agradecerles estar con nosotros, agradecerle a Rodrigo y pues finalmente despedirme. Soy Alicia Bárcenas, coordinadora de marketing de Agenda Cero, y estaré acompañándolos durante estos Facebook Live para pues conocer estas diferentes asociaciones. Y ya saben, si quieren unirse a la causa, escríbanos y seguramente les contestaremos. Muchas Alice, gracias y nos vemos. muchísimas gracias también, Alice, y gracias a todas las personas que se conectaron.